Vamos a hablar hoy un poquito de lo que es la iglesia. Eh, la iglesia es un tema muy importante porque hay que conocer la iglesia, cómo es, cómo funciona, cómo opera. Entonces quiero que busquemos ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, el versículo 18. San Mateo 16, 18. Dice en el nombre de Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el texto base. Vamos a hablar lo que es la iglesia, para que podamos entender qué es la iglesia de Cristo en realidad. O sea, y como la iglesia se menciona muchas veces en la Biblia, evidentemente es una doctrina. Entonces, hay algo muy importante, dependiendo el concepto, que esto es muy importante, el concepto que nosotros tengamos de la iglesia, así mismo va a ser nuestra relación o la manera de relacionarnos con lo que es la iglesia. Que en realidad la iglesia no es el edificio, por eso siempre digo que la iglesia nunca ha estado cerrada, que la iglesia somos lo que la componemos, los seres humanos que estamos en ella. Eso es así. Entonces, la palabra iglesia viene de una palabra griega que se define como eclesia. Frecuentemente se usa para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas. Ven, que la iglesia entonces somos nosotros. O sea, hay una iglesia reunida. Eso, si decimos hay una iglesia reunida, estamos hablando de que hay una cantidad de personas reunidas. Pero ustedes saben que en realidad todo el mundo dice, esa es la iglesia, refiriéndose al edificio. Pero bíblicamente eh, el edificio no es la iglesia. Somos los humanos que la componemos. Eso es así. Eh, También se le dice pueblo de Dios, en realidad, y tiene mucha, mucha forma que la gente le dice la congregación. Todos son términos, pero en realidad, en el fondo, la iglesia somos los seres humanos que la componemos, esa es la realidad. Entonces, vamos a ver primero lo que es la naturaleza de la iglesia. Amén. Un término que ustedes han escuchado mucho es que la iglesia es un cuerpo de Cristo en la tierra, o sea, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, para poder, ahí viene un punto interesante, porque para tener una relación con Cristo hay que tener una relación con su cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Entonces, fíjense, yo les decía que esto es importante porque la pregunta surge muchas veces y la gente dice, pero para yo ser cristiano, usted no ha escuchado eso, yo tengo que ir a la iglesia, o sea, se refieren al templo, al edificio, se refieren. Entonces, la gente dice, para yo ser cristiano, yo tengo que ir a la iglesia. Entonces, fíjate que la naturaleza de la iglesia le dice a la gente, aparte de algunos textos que hay por ahí, le dice a la gente que sí tienen que ir al edificio, que sí tienen que estar dentro de una congregación, porque esa pregunta mucha gente se la hace con frecuencia. Y yo tengo que asistir, sí, usted tiene que asistir, no porque se lo pida un hermano, el pastor, o porque se lo pida otra persona, no, porque ¿qué? La manera de tú relacionarte con Cristo, contrario a lo que la gente dice, porque mucha gente dice, yo tengo mi relación personal con Cristo, eso yo lo escucho a cada rato. Para yo tener una relación con Cristo, yo no tengo que ir a ningún sitio. Pero vamos a ver que eso no es como dice la persona. ¿Qué es lo que ese Cristo que mencionan ha establecido en realidad? ¿Qué es lo que le establece? Yo les repito, para poder tener una relación con Jesucristo, tengo que tener una relación con su cuerpo. Amo a Jesús cuando amo su cuerpo. Entonces, en Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la realidad. Entonces, yo no puedo, oigan bien, ¿qué es lo que pasa con esta teoría de la gente? Yo no puedo decir que amo a Cristo cuando aborrezco el cuerpo. Yo no quiero saber la iglesia, yo no quiero, no, no.
tú no quieres saber de Cristo tampoco. Que las iglesias son esto, las iglesias son aquello. Entonces, la Biblia dice que tú no puedes amar a Jesús y aborrecer el cuerpo de Él. Esa es la realidad. Entonces, para que usted vea la naturaleza de la iglesia. Y un elemento muy importante es ese. Porque aparte de eso, la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aparte de eso, cuando usted no se congrega, usted no está siendo alimentado. Usted no está siendo cuidado, usted no está siendo orientado, usted no está aprendiendo la vida cristiana porque nadie es un autodidacta. Usted necesita a alguien que lo guíe porque todo eso es bíblico, que lo oriente, que lo aconseje, que lo amoneste, que lo discipline, que le ayude en su desarrollo. Entonces, para todo eso se necesita lo que se llama la iglesia. Entonces, la iglesia es muchas cosas. Cuando yo hablaba el domingo en el mensaje, que estábamos hablando de la mujer Ciro Fenicia, era un punto que yo mencionaba, que ella creyó y tuvo fe sin tener una congregación, sin tener un pastor, sin tener un cuerpo que la asista, sin tener gente que la ayuden, y ella aún así creyó. Entonces, es un punto importante, porque eso te lo ofrece la comunidad de creyentes, te ofrece la protección, el calor, te ofrece la comprensión, te pone sus oídos, te pone su corazón. Hay alguien que se preocupa por enseñarte, por aconsejarte, por guiarte. Y una gente en su casa no consigue eso. Para que entendamos la importancia de tener un lugar, un hábitat, donde yo puedo ir, donde yo puedo saber que hay alguien que puede responderme, que me atiende, que yo le escribo y me contesta, que yo lo llamo y me toma la llamada. ¿Me entiende? Eso no se consigue fácilmente desde mi casa con religión. Y que no, que yo creo en Dios. No, no, eso no es así. O sea, la Biblia desde la desde que yo tengo, desde que yo estoy leyendo Biblia, desde el Antiguo Testamento, siempre Dios ha buscado la forma de que el pueblo se junte. Siempre. Ustedes lean la Biblia completa para que ustedes vean, con todo lo que ustedes van a dar, que Dios nunca ha hablado en contra de reunirse. Entonces, ¿cómo es posible que hayan tantos seres humanos que hoy quieran hablar en contra de eso? Entonces, yo no puedo hablar en contra de lo que Dios no habla en contra. No, nadie es un autodidacta aquí. La gente puede tener teoría y cosas, pero la gente siempre va a necesitar orientación en realidad. Entonces no podemos equivocar en eso, para que ustedes entiendan la importancia de la iglesia. Entonces, eh, vamos a ver ahora en esta parte algunas cosas de las que yo ciertamente le estoy hablando ahora mismo, pero se la voy a poner punto por punto cuando le hablo que le estoy hablando de qué es la iglesia como una institución. Amén. Y como la declaramos nosotros como doctrina. O sea, lo que es la iglesia como una institución en realidad. Se dice que es universal, indivisible, formada por todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, idioma, color o costumbre. O sea, todo el que ha aceptado a Cristo es de la iglesia en realidad. Amén. Entonces, los vínculos que unen a los miembros de la iglesia es el amor y la fe común. Esa es la realidad. Y el estandarte de nosotros es el nombre de Jesucristo. En eso no nos perdamos. Entonces, vamos a ver alguna parte interesante. Número uno, la salud de la iglesia. Eso es crucial. ¿Por qué las iglesias pelean? ¿Por qué las iglesias se dividen? Porque la iglesia se enferma. Amén. Entonces, la iglesia no se divide nunca, no se pelean, si la obediencia y la salud viene mediante la obediencia de sus normas de inspiración bíblica y crear un ambiente saludable, donde haya respeto, haya amor, haya auxilio mutuo, porque nada más, porque es otro error. Las personas entienden que todo va de un lado para otro. O sea, me explico, y estamos aquí en un estudio para que ustedes entiendan. La gente cree todo el tiempo que es el pastor.
pero usted también puede dar auxilio, puede dar amor, usted puede también interactuar en ese sentido. Entonces, el ambiente de respeto debe existir. Yo siempre he velado porque haya respeto, he siempre velado por el auxilio, por el crecimiento espiritual, numérico, el crecimiento económico de la congregación. Yo siempre brego por eso. O sea, a mí, porque una iglesia nada más no se dirige, vamos a decir, en base al crecimiento espiritual. Sí, el crecimiento numérico también es importante, pero la iglesia necesita crecimiento económico, porque hay muchas cosas que dependen una de la otra. Entonces, no puede haber en una iglesia, como pasa en muchos lugares, perdón, un ambiente venenoso y asfixiante, de burocracia. Debe haber lo que debe haber es un orden de Dios que protege la salud espiritual de cada uno de los miembros. La salud tiene que prevalecer. Otra cosa que debe prevalecer siempre es la unidad de la iglesia. Eso es muy importante. ¿Por qué la unidad de la iglesia? Porque el enemigo, hay una frase muy popular en el mundo que dice divides y vencerás. Si tú divides, tú ganas. Entonces el enemigo trata de dividir. A ver, en la iglesia hay de todo, gente que buscan chisme, que hablan, que usted lo ve. Pero eso es uno de 100, dos de 100, tres. O sea, es una simple minoría. La mayoría no son así. La gran mayoría no son así. Yo siempre lo digo, la gran mayoría son personas que tienen amor, que se preocupan por los demás. Imagínense, cuando una gente a usted lo invita y le habla, esa gente se preocupa por usted. Y trata de guiarlo, esa gente se preocupa por usted. Entonces, la unidad hay que protegerla. Yo en eso soy clave, yo no acepto conflicto. De que hay cualquier cosa que yo una vez llamo a las partes, venga acá, yo no acepto conflicto, porque es que eso es lo que trae el problema. A lo mínimo que yo sé que hay conflicto entre algunos, de una vez yo lo llamo. Porque hay que preservarlo, hay que evitar de que el enemigo se meta. Entonces, salud de la iglesia, unidad de la iglesia, fidelidad de la iglesia. Hay que mantener la vida y el pensamiento de nuestra iglesia, o sea, nuestra iglesia Benecer, como se llama, centrados en Cristo. Amén. Que toda nuestra adoración, nuestra evangelización, nuestra educación cristiana y servicio social sean cristocéntricos. Eso es así. Entonces, la unidad de la iglesia no puede estar en juego, con eso no se juega. Eso tiene que estar siempre ahí. Nosotros no podemos estar divididos en criterios, podemos tener diferencias de criterios, pero tenemos que estar todo el tiempo unidos. Cuando vamos a hacer algo tenemos que estar todos unidos, todos tenemos que apoyar todo lo bueno que se hace, porque nunca le vamos a decir que hagamos algo malo. Todo lo que se nos llama a hacer, lo hacemos y apoyamos en todo lo que se nos necesite, es la realidad, porque eso es unidad. Unidad es en todo. Vamos a hacer algo, pues vamos a hacerlo. Hay que apoyar todo lo que se quiera hacer, hay que apoyarlo, porque eso se llama unidad. Una iglesia unida es una iglesia que no es fácil de doblegar ni de vencer. Es muy importante eso. Uno tiene que lidiar con todo tipo de personas, pero lidiamos, no tenemos ningún problema con eso. Entonces la iglesia tiene títulos descriptivos que le dan. Por ejemplo, le dicen el rebaño del Señor. A ver, algunos le dicen labranza y edificio de Dios. Algunos le dicen templo de Dios. Otros le dicen la esposa de Cristo. Otros le dicen columna y baluarte de la verdad. Y así sucesivamente. Entonces, esto es muy importante lo que le voy a decir ahora. Para nosotros, vamos a decir, pertenecer de manera oficial a la iglesia local, pertenecer de manera oficial, para que no me confundan ahí, no se me confundan, perdón. Tenemos que cumplir algunas cosas, eso es así. Y son los siguientes. Lo primero que usted tiene que servirle a Dios, lógico, ¿verdad? Tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y usted lo hace cuando está arrepentido, ¿verdad que sí? El punto que le mencionaba
ahorita, congregarse. Hebreos 10:25. Si usted pertenece a la iglesia, usted tiene que congregarse. La iglesia le dice, mire, el domingo, bueno, pues venga el domingo, a su hora. La iglesia le dice el miércoles, el lunes, el martes, vamos a estar virtual. Esté ahí a su hora. O sea, lo que nosotros hay que congregarse. Virtual nos congregamos, presencial nos congregamos. Eso es una responsabilidad bíblica. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. O sea, que hay gente que tiene por costumbre no congregarse. Entonces nosotros tenemos que darle prioridad a eso. Entonces, si la Biblia me manda a mí a congregarme, ¿cómo yo voy a decir que yo tengo una relación con Cristo y yo no me congrego en ningún sitio? ¿Cómo yo puedo decir eso? Es un requisito básico. Incluso hay tiempo. Por ejemplo, si usted dura tanto tiempo sin congregarse y no se justifica su ausencia, usted no es miembro, aunque sea bautizado. Son reglas que tenemos, que hay. Porque usted no puede decir que usted trabaja en una empresa, usted tiene una semana que no va. O que usted es un estudiante de un colegio y usted tiene 2 meses que no va al colegio. ¿Cómo que usted es estudiante de ese colegio? ¿Cómo que usted trabaja en una empresa y usted tiene una semana que no va sin tener excusa? Porque si tiene excusa, puede durar años sin llegar a la iglesia. Pues hay personas que tienen dificultades, enfermedades, pero eso es casos excepcionales. Pero en condiciones normales, que yo tengo 2 meses, mire, yo le voy a decir, hermano, no se lo voy a decir porque tiene que ver con gente. Pero hay gente que yo tengo muchísimo que no lo veo. Y, y se atreven a decir que... Y tengo un par de gente que no lo veo el año pasado, pero ellos siguen diciendo que son miembros. Claro, hay otra persona que tiene una condición especial. Yo voy a su casa, eso es diferente, pero hay otros que no la tienen y no aparecen por aquí, por ningún lado, pero ahí están, de paz de Cristo y de todo eso. ¿Me entiende? Entonces la membresía se pierde. Entonces usted dirá, bueno, usted dirá un ejemplo, yo no la pierdo porque yo voy ahora, sí, pero cuando yo hago reporte yo no lo pongo. Ven, porque si yo hago informe, yo no puedo ponerte porque tengo 2 meses que no te veo y yo sé que tú no estás enfermo y que no te ha pasado nada, no, y que esté en el país porque a veces están fuera del país, porque tú lo entiendes. Pero entonces, tú crees que eres miembro, sí, tú crees que eres miembro, pero cuando yo tengo que hacer todos los informes, yo tengo un mes y pico que no te veo, un ejemplo, aquí, yo ahora mismo estoy en la iglesia, en el edificio, y tú no estás aquí, pues yo simplemente te omito. Entro al archivo, te saco del listado en la computadora y tú crees que eres miembro, pero no lo eres. Y hay más requisitos, o sea, hay responsabilidades de doctrina, hay responsabilidades de la iglesia en sí, que nosotros como creyentes debemos de cumplir. Entonces, hay algo que la gente a veces no entiende, que no entiende con relación a la iglesia, y discuten, pero dicen un ejemplo, la iglesia eh, por tal razón no permite tal cosa. Eso no, dicen la gente, eso no está en la Biblia. Yo le digo lo siguiente, oscureció. Yo le digo lo siguiente, la iglesia tiene normas. Hay normas que son doctrinales. Esas están en la Biblia. Si le hablo a usted de bautismo del nombre de Jesucristo, está en la Biblia. Por ponerle un ejemplo, yo le hablo a usted de arrepentimiento, está en la Biblia. Si le hablo de congregarse, está en la Biblia. Y muchas cosas más. Pero hay cosas que para usted cumplirlas no tienen que estar en la Biblia. Esas son normas disciplinarias. Lo que pasa en las empresas. Hay cosas que las empresas hacen que no están en el código laboral. Y por eso usted no la va a cumplir, no tiene que cumplirla porque no dañan. Eso mismo pasa en la iglesia. Las empresas tienen valores, tienen 10 cosas, tienen que cumplir con eso. Usted busca eso del código laboral y no existe, pero no dañan. Y si usted rompe uno de esos valores, pues usted tiene problemas. Uno de esos valores que ellos ponen, usted tiene problemas. O de los principios, de la misión, visión y valores que ponen, usted tiene problemas y lo tienen que estar en el código. Exactamente eso pasa con las iglesias. Las iglesias tienen normas doctrinales, son las que te enseñamos que están en la Biblia, pero hay otras normas que no están en la Biblia y no tienen que estar. Yo le voy a poner un ejemplo de un caso famoso que hubo hace muchos años ya. Yo sé que ustedes recuerdan todo al padre Alberto, ¿verdad? Que él da un programa de Miami y todo eso. Él fue noticia, muchos lo recuerdan. ¿Verdad que sí, que ustedes lo recuerdan? Vamos a ver. Si me hablan, por lo menos me dicen, sí, sí, sí.
¿Quién recuerda al padre Alberto? Yo. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién más recuerda al padre Alberto? ¿Verdad? Un sacerdote católico. Paz de Cristo. Amén. Yo escuché algo, o sea, sí me enteré. Yo le voy a hacer la historia para que ustedes vean la diferencia entre las normas doctrinales y las normas disciplinarias. Pues el padre Alberto en ese entonces, bueno, no es viejo, pero han pasado los años, pues él era joven y él sabe que a ellos se les prohíbe casarse. Eso no está en la Biblia. Él se casó. El fallo de él no estuvo en casarse. O sea, con él casarse, para ponerle un ejemplo, eso es un ejemplo muy bueno. Con él casarse, que lo hizo legalmente, él no está faltándole a la Biblia ahora, él le está faltando a la organización. Porque la organización no permite, no permite que usted, si tiene esa función de cura, se case. Entonces, él podrá decir, bueno, pero yo no le falta la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí él no tiene falta, en ese punto no. Donde él la comete es cuando él rompe la norma disciplinaria de su iglesia. Ahí sí él la comete la falta. Eso le pongo esta idea para que ustedes tengan noción, o sea, qué es lo que yo le quiero decir. ¿Ven? ¿Dónde está la falta de él? Casarse no porque eso es bíblico, él tiene que hacerlo. No, no es ahí que está la falta. No es en la norma doctrinal. La falta de él está en la norma disciplinaria. Que ellos, que ellos tienen el celibato, ustedes lo saben. Entonces ahí es que él falla. Que una monja se casa, el fallo de ella no está en casarse. El fallo de ella está en que ella rompe la norma disciplinaria. Es ahí. Eso le da a usted una idea de lo que yo les quiero explicar. Porque mucha gente, principalmente en nuestras iglesias evangélicas, mucha gente dice, no, porque eso no está en la Biblia. Yo le digo, no tiene que estar. Yo digo, no tiene que estar. ¿Por qué? Bueno, porque hay normas que son disciplinarias y tú tienes que respetarla y obedecerla, tanto como la doctrinaria. ¿Ven qué es lo que sucede? ¿Entienden el punto en realidad? Entonces, eso es, ahí está el asunto. Pero vamos a ver ya en esta última parte las responsabilidades y los privilegios que tienen los miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, como toda entidad, debemos saber lo que establece para todos los que se adhieren a ella ciertos privilegios, pero también responsabilidades para todos los miembros bautizados. Entonces se describen los privilegios y las responsabilidades. El privilegio, bueno, cuando se hace la Santa Cena, usted participa en ella. Si no es bautizado, usted no puede participar. Usted bautizado, pues usted puede participar en los cultos, en el Señor de la iglesia. Usted puede cantar, usted puede dirigir, si predica puede, ya los que predican pueden predicar, es un privilegio. Si usted no es miembro, pues usted no puede hacer nada de eso, ¿verdad? Recibe cargos, recibe funciones dentro de la iglesia. Eso es ya cuando usted está bautizado, ¿verdad? Predica la palabra, tiene toda la promesa de Dios ahí, tiene los dones espirituales y sobre todo tiene la vida eterna. Las responsabilidades, ya les mencioné algunas. Tiene la responsabilidad de asistir a los servicios. Eso es bíblico. Amén. Responsabilidades, tiene que asistir a los servicios. Nosotros como creyentes tenemos que ofrendar. Primero porque es bíblico. Eso es lo primero, porque es bíblico. Porque Dios lo ordena. Y segundo porque ¿cómo hacemos todo lo que hacemos si no tenemos subvención de nadie? Si somos nosotros mismos los que nos subvencionamos. Todo lo que usted ve, eso de la costilla de todos nosotros récords. Eso de ahí que sale. Por eso también vamos a ver ese tema ahora. Es el tema que viene detrás. Entonces, por eso diezmamos, por eso ofrendamos. Y porque ese dinero necesitamos usarlo en todo lo que usted ve que nosotros tenemos. Vamos a ver ahora todo eso, pero para que usted tenga una idea de cuáles son nuestras responsabilidades. O sea, yo no puedo decir soy miembro de una iglesia y yo no voy, le decía, yo no ofrendo, yo no diezmo,
Yo no hago nada de eso, pues yo no, ¿qué miembro soy yo entonces? Amén. Entonces, miembro de una iglesia tiene la responsabilidad de defender su doctrina, su iglesia, de vivir en santidad, de respetar la autoridad de la iglesia, el pastor, el líder del grupo, y de respetarnos todos los hermanos, unos a otros. Responsabilidad importante de un cristiano, ser buen ciudadano. Siempre yo he hecho énfasis en eso. Usted tiene que ser un buen ciudadano. Usted tiene que ser una persona que la gente admiren vamos a decir, su testimonio. Hay mucha gente que está en las iglesias que no tienen testimonio, que todo el mundo lo critica por muchas razones. Son mala paga, tiran basura a la calle, son malcriados, son malos empleados, son malos estudiantes, y eso habla muy mal de uno. ¿Me entienden? Entonces ya cuando yo soy cristiano, yo no solo soy cristiano, no, yo también tengo que saber que debo ser un buen ciudadano. Yo tengo que hacer que esa gente que me dirige a mí hable bien de mí. Porque cómo me gano, vamos a decir, el jefe, si habla mal de mí, cómo me gano la comunidad, si la comunidad entera está en contra, cómo usted gana al estudiante, si al profesor, si en el aula tú no, tú no, tú no das ejemplo. O sea, es vital ser buen ciudadano, cómo nos estamos yendo en los semáforos rojos, cómo queremos meternos adelante en la fila de los demás y respetando el turno de ellos. Eso no es ser buen ciudadano. Entonces nosotros tenemos que aprender todo eso. Cómo tenemos un puesto público y somos corruptos y cogemos del dinero que no nos toca cobrar. Eso no es ser buen ciudadano. Entonces, un miembro de una iglesia tiene que ser todo eso para que entendamos. Todo eso tiene que ser. Entonces, en conclusión, en este tema, la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, sino que también es una entidad legal. Nosotros somos una entidad legal, nosotros estamos legal, tenemos un RNC, no estamos legal. Quizá habrá mucha iglesia por ahí que no, que simplemente hayan buscado un local, y nosotros no somos así, nosotros estamos constituidos con estatuto, con reconocido por la DGI, por todas esas cosas, pues nosotros somos una institución organizada, una iglesia organizada. Te encontrarás 1000 por ahí que abren un local, pero no tienen ningún orden ni nada. Entonces, nosotros estamos registrados legalmente, cumplimos con todos los requisitos que exigen las leyes de aquí de nuestro país, y así sucesivamente, para que sepamos qué es lo que en realidad somos.